Alex, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para todos. Primero, desde ya pido disculpas porque estoy siempre con mucha tos, pero bueno, es mi proceso de acostumbrarme al nuevo clima. Hace muy poquito que estoy en Concepción, son 3 meses recién, así que bueno, voy conociendo y mi cuerpo va conociendo también. Y el sábado conoceré la temperatura de Chillán. Bueno, primero decirles que para mí es una alegría y de verdad que un gusto, un honor, de verdad un honor compartir esta tarde con ustedes y encontrarnos, si Dios quiere, el día sábado. Eh, Me alegra mucho esta celebración del centenario de la diócesis. Siempre los festejos, las celebraciones, los jubileos son momentos de gracia, así que me alegro de corazón. Y si bien no conozco mucho la zona, recordaba que en el año 2016 y también en 2017 participé en el verano, en enero, de 2 misiones en San Carlos, que nosotros hacíamos con la congregación y yo vivía en ese momento en Mendoza y estuvimos con los padres trinitarios. Y no sé por qué, pero Fray Lucio me suena como el nombre, así que quizá que compartimos algo, pero no lo sabría asegurar. Bueno, así que de corazón he preparado con mucho cariño y en un espíritu verdaderamente de oración esto que deseo que compartamos. Hago una pequeña introducción. Ustedes van a ver que lo que vamos a compartir tanto hoy, que son 2 momentos distintos como el sábado, tiene como mucho contenido, inclusive mucho escrito, pero no vamos a compartir todo. Yo le decía a Alex que la idea es que yo les pueda mandar después también estas presentaciones y que puedan servir, si bien ya he mandado una lectura que él se las va a hacer llegar, pero también las presentaciones para que sirvan como de profundización, porque no solamente por el tiempo, sino porque no es la idea desarrollar todo, no vamos a estar como pudiendo llegar a todo, 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 pero igual me pareció importante como poner varias cosas. Así que bueno, si les parece, compartimos la pantalla y comenzamos. A ver qué se me ha ido para adelante. Bueno, ustedes me dicen si se ve bien, porque yo ahora sí es como que los pierdo de vista para poder ya ir mirando la pantalla. Bueno, me uno entonces, como les decía, a este taller de espiritualidad que ustedes comenzaron en estos 100 años de la diócesis y por supuesto en el marco del jubileo que vivimos como iglesia, ¿no? Esta alegría jubilar de este tiempo. Y junto con este camino que ustedes hicieron, lunes y martes, de volver al espíritu de la oración como algo que nos identifica en la vida cristiana, hoy vamos a acercarnos a nuestra oración por excelencia, la que nos enseñó Jesús, que es el Padre Nuestro. Eh, Vamos a ir al momento del Evangelio, así que yo los invito a que en este momentito lo sintamos así como si estuviéramos ahí, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, como si yo me encontrase presente en ese momento, cuando sucedió esto. Vamos a imaginarlo, lo que nos relata Lucas. Acá leemos solo 2 versículos. Dice que Jesús estaba orando en cierto lugar, podemos imaginar, de día, de noche, con sol, en un lugar con muchos espacios verdes, seguramente un lugar que ayudase a la oración. Él estaba orando, estaba rezando y terminó, concluyó su oración. Siempre la oración tiene un inicio, tiene un final. Y uno de los discípulos le dijo, que seguramente lo estaban viendo en su momento de oración: Maestro, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Juan el Bautista, a él se refieren. Y Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre nuestro, y ahí les enseña la oración. Entonces, miren, hermanos queridos, esta oración del Padre nuestro no es una más entre otras, ¿no? Aunque nosotros las tenemos asociadas como a un trío de oraciones, Padre nuestro, Ave María, Gloria, ¿no? Pero en realidad no es una oración más.
ese la debería estar así gigante, la oración de los discípulos de Jesús. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la enseña el maestro, ¿no? La enseña el maestro y la deja como una huella, como un distintivo, como algo que marca a quienes seguimos a Jesús. Y en ella vamos a encontrar mucha profundidad, los deseos más íntimos y las aspiraciones más hondas de su vida y de su ministerio. Entonces, iniciando en este espíritu, yo los invito, te invito, ¿no? A ti, a cada uno, los invito a todos, me invito a que hagamos presente, ¿no? Trayéndolo sí a la memoria, pero sobre todo al corazón, un momento en el servicio que cada uno de ustedes presta como ministro, como ministra de la comunión, donde la oración del Padre Nuestro compartida con alguien que ustedes han visitado, que han acompañado, haya significado así especialmente un momento de gracia y bendición. Seguro que todos tenemos un momento, miren, somos casi 100, no lo vamos a poder compartir, pero lo compartimos interiormente. Yo los invito, si les ayuda, a cerrar un momento sus ojos, a hacer presente esa visita a un enfermo, a esa familia, al hospital, ¿m? Quizá en algún momento a internos de una cárcel, ¿m? Un hogar de ancianos. Un momento en mi servicio como ministro de la comunión, una persona sola con la que yo no solo obviamente le entregué este pan vivo que es Jesús Eucaristía, sino que al haber compartido la oración del Padre Nuestro, pude, ¿m? Percibir, y más que percibir, experimentar un momento de gracia y bendición. Bueno, como les decía, no lo vamos a poder compartir por el tiempo, pero sí les pido que no lo olviden, porque el sábado, si Dios quiere, vamos a retomar este momento. Lo vamos a retomar y en un momento sí vamos a poder compartir algo. Y si ahora, en este minutito, no nos surgió nada, lo dejamos como algo que quede ahí presente en nuestro interior. Y seguramente el Espíritu nos va a hacer recordar algún momento significativo, donde el Padre nuestro haya sido esta gracia y bendición compartida con un hermano. Bueno. Y ahora les cuento que, eh, dejo un segundito de compartir, les cuento que yo he elegido tres como amigos de la espiritualidad para que nos acompañen en el camino de hoy y en el camino del sábado, ¿sí? Eh, digo que son, no los conozco, pero bueno, los considero amigos de la espiritualidad. Y son tres autores espirituales que tienen mucho para aportarnos. Los tres están vivos, por eso no digo que, no sé si serán santos reconocidos en algún momento, pero hoy son autores de espiritualidad. Y muy brevemente les voy a presentar, porque en realidad después nosotros vamos a seguir con el material y todo, pudiendo acercarnos a ella. Uno es una religiosa, que se llama Dolores Alexandre, que nació en España, en Madrid, en el año 38, una persona mayor. Tuve la gracia así de conocerla en un curso. Es biblista, bueno, y la verdad que de ella es el artículo que les he mandado como lectura sugerida y algo vamos a ver en el encuentro de hoy. Después cuando yo les mande este material pueden leer más sobre ella, pero tiene un modo
de transmitirnos la espiritualidad bíblica tan ameno y tan profundo, que mire, yo no sabía tampoco que el Papa Francisco había citado algunas partes de un libro de ella que lo consideraba como uno de sus libros preferidos. También otro amigo, José Antonio Pagola, él es muy conocido, también un español, una persona también mayor, muy conocido por un libro que se llama Jesús, que es precioso, no tiene nada de desperdicio, pero también él ha escrito mucho sobre el Padre Nuestro y vamos a tomar mucho de él también. Y el tercer amigo es un monje benedictino, Orden de San Benito, Ansel Grum, que es un maestro de espiritualidad. Y también es una persona como muy completa en distintos ámbitos, pero por supuesto la espiritualidad y ha escrito, tiene una producción gigante de libros, más de 300 libros de espiritualidad. Y también nos ilumina mucho sobre el Padre Nuestro. Así que ellos van a ser un poquito nuestros compañeros en este camino del Padre Nuestro. Bueno, ya nos vamos como metiendo entonces un poquito más. A ver, si pudiésemos pensar en cómo decir qué es el Padre Nuestro, por supuesto, es la oración que Jesús nos enseñó, pero miren, si vamos como a su esencia más profunda, en el Padre Nuestro tenemos todo el Evangelio en lenguaje de oración, todo el Evangelio en lenguaje de oración. ¿Por qué? Porque ahí está como el núcleo más profundo de toda la enseñanza de Jesús, todo su mensaje, toda su razón de ser, todo su programa de vida. Obviamente el Evangelio, ¿no? La buena noticia, en esas poquitas palabras y puesto en un lenguaje de oración. ¿No? Si nosotros ya vamos a ver un poquito que hoy el ritmo nos ha hecho por ahí perder esa profundidad del Padre Nuestro. Pero si nosotros volvemos a este contenido así hondo, profundo, nuclear, vamos a ver que ahí está todo el mensaje de Jesús, todo el mensaje de Jesús. Por eso decimos que es el Evangelio transmitido en un lenguaje de oración. Y un poquito a ver una pasada así como un soplidito rápido a los inicios de la vida cristiana. Desde el comienzo del cristianismo es una oración que ha sido como fascinante, nunca ha pasado desapercibida, la oración de los cristianos. Miren, en la iglesia primitiva los cristianos tenían como algo eh, recomendado para su vida cristiana, para crecer en su vida cristiana, recitarlos 3 veces al día el Padre Nuestro. Y usted dirá, bueno, nosotros lo rezamos más de 3 veces, porque cuando rezamos el rosario ya es uno por cada misterio, bueno, pero ese rezar en un espíritu así de meditación y de profundización orante. Y también en los inicios, cerca ahí del año 100, ¿no? de nuestra era cristiana, eh, se conoció un texto primitivo de ese momento, que era un poquito una guía para vivir para los cristianos, que se llamó en la historia de la iglesia Didache o Didaché. ¿M? Es una doctrina de los apóstoles. Ahí se hablaba que del Padre Nuestro diciendo que era un camino para llegar al centro de la fe. Y ese texto cristiano era manejado por los primeros cristianos que por supuesto los primeros provenían solamente del judaísmo. Y ellos estaban acostumbrados, esos cristianos que arrastraban muchos aspectos judíos, a rezar una oración amidá de que tenía 18 peticiones, que era una oración judía, también 3 veces al día. ¿M? Eh, entonces, cuando este grupo de primeros cristianos va profundizando en su vida de fe, se cambia esa oración, de las 18 peticiones, que eran un poco como la concentración del judaísmo, en esta oración del Padre Nuestro. Y también entonces en esa recomendación de rezarla 3 veces al día. Ya también ahí, en los primeros tiempos, pero un poquito más adelante, los padres de la iglesia, estos personajes que dieron inicio a toda la profundización de la fe y del compartir, y también
ir conociendo más sobre la vida cristiana, sobre todo en un ámbito de espiritualidad, uno de ellos, que se llamaba Tertuliano, muy conocido y muy importante en la tradición de la iglesia, ya lo nombra el Evangelio, miren qué bonito, el compendio de todo, perdón, al Padre Nuestro, como el compendio de todo el Evangelio. ¿M? Y diciendo que en la oración del Padre Nuestro nos encontramos con Jesucristo y con su buena noticia. También otro siglo más, siglo tercero, en África, en Cartago, Cipriano, obispo, también dice que en el Padre Nuestro tenemos el resumen de la enseñanza cristiana y le da un poco como una importancia también de enseñanza, porque a través del Padre Nuestro podemos conocer, decía él, lo que el cristianismo nos enseña como verdades más importantes. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro, entramos a conocer el misterio de nuestra fe, lo que hoy nosotros diríamos tenemos concentrado, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica. Y otro siglo más, ¿m? Un gran doctor de la Iglesia, que se llamó Gregorio de Niza, San Gregorio, ¿m? Dice que el Padre Nuestro, ¿no? No solamente tiene enseñanzas, como decía Cipriano, sino que de nuestras verdades de fe, sino que tiene enseñanzas para vivir, ¿no? Una guía para vivir de una manera correcta y adecuada. Entonces eso dije que era así, una pasadita en la antigüedad. Y miremos también un poquito así rápidamente su estructura, porque en la estructura del Padre Nuestro vamos a encontrar mucho de profundidad, porque es una estructura muy sencilla. ¿No? Primero, ¿cómo arranca? ¿Cómo inicia? Padre Nuestro que estás en el cielo, una invocación. Y es muy clarito. ¿A quién va dirigida? Al Padre que está en el cielo. ¿Mm? Es muy, 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 muy claro, ¿sí? Y después dos partes muy definidas, también muy claras. Primera parte, tres peticiones. Y si vamos un poquito a meternos en el análisis de esto, en nuestra lengua, español, castellano, vienen en lo que se llama como un subjuntivo. No vamos a quedarnos en la palabra porque no estamos dando en este momento clase de lenguaje, pero ese modo de escribir es uno que expresa deseos, probabilidades, algo que puede llegar a pasar. En realidad nosotros deseamos que pase. Y a ver, ¿qué dice concretamente? ¿Mm? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas tres peticiones de la primera parte son justamente tres grandes deseos que están centrados en Dios. ¿Por qué? Porque hablamos de su nombre, ¿m? Que sea santificado, de su reino que deseamos que venga y de su voluntad que queremos que se haga en la tierra como ya se hace en el cielo. Entonces, primero, tres peticiones. Y segunda parte, cuatro peticiones, pero no ya como esas expresiones de deseos, sino como algo así que mandamos, queremos que sea, ¿no? Cierta orden, ¿no? Como imperativo. Y es como lo que siempre está presente en una oración de petición, ¿no? Si nosotros dijéramos, bueno, hagamos una oración de petición. Te pedimos, Señor, la paz del mundo. Esa es la petición. Queremos la paz del mundo, clarito. ¿Mm? Imploramos esto. Pero acá, en la segunda parte del Padre Nuestro, las peticiones que nosotros hacemos ya no miran directamente como los tres deseos anteriores que estaban centrados en Dios, sino que estas peticiones así como imperativas que pedimos que sean, están centradas en las necesidades nuestras, en las necesidades de las personas, del ser humano. Y ahí decimos, danos el pan, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. ¿Mm? Entonces así, de una manera eh, como de un primer acercamiento, esa es la estructura. Entonces repasamos muy cortito. En la primera parte, la atención es hacia Dios.
le gritamos de corazón, no gritamos de una manera violenta, sino de una manera amorosa, ¿m? De una manera cariñosa, porque es un deseo. ¿M? Le gritamos a nuestro Padre que queremos que su nombre de Padre sea glorificado, ¿m? Que su reino esté presente en el mundo y que su voluntad de salvarnos, de hacernos felices, de vivir para Él y conocerlo, ¿no? Se pueda hacer realidad. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda, entonces, como dijimos recién, volvemos la mirada hacia nuestra vida concreta. Y con ese mismo amor que le hemos expresado nuestros tres deseos, ¿no? Sobre su nombre, ¿no? Sobre su reino y su voluntad, le pedimos acá, ¿no? Cuatro peticiones, o le expresamos cuatro necesidades que para nosotros son vitales. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida es frágil, que está amenazada por la fuerza del mal, que está expuesta a peligros permanentes. ¿M? Entonces, le confiamos a Él como un Padre verdadero, ¿no? Nuestra vida concreta. ¿Y qué le pedimos para esta vida? Pan, perdón, ayuda en la tentación, liberación del mal. ¿M? Entonces, ahí están las 7 peticiones del Padre Nuestro. Pero separar estas dos partes es algo nada más que para profundizarlo, porque nunca las podemos separar. Es una sola oración. Somos la misma persona, el que ora, todos nosotros, los que oramos con esta oración, somos unas personas que nos dirigimos al Padre del cielo. ¿M? Primero, para hacer estos deseos ardientes de que su obra se haga en nosotros, en el mundo, hacerlo una expresión de oración en el amor. Y de nuevo, también para presentarlo, necesidades más urgentes. ¿M? Y tener en cuenta esto, miren qué bonito y qué profundo a la vez esos deseos tan sublimes, tan grandes, porque deseamos algo sobre Él, sobre el corazón del mismo Padre, ¿m? Que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se cumpla. Son deseos muy generosos también de nuestra parte, muy amorosos. Por eso les digo que cuando Jesús enseña a rezar, el Padre Nuestro enseña lo que Él rezaba. ¿M? Entonces esos deseos que nosotros expresamos primero, en realidad se van a concretar, se van a poder dar, ¿m? También en esa medida en que nosotros podamos ser salvados de esa fragilidad nuestra, ¿m? Que le decimos precariedad, ¿m? De ese pecado, de ese mal, de ese ser personas tan carentes, tan necesitadas que necesitan el perdón, que necesitan fuerzas para dar el perdón, que necesitan el pan. Ya vamos a ir profundizando en cada uno de estos pedidos que nosotros hacemos. Bueno, y el Padre Nuestro, ya hablamos cómo era un poquito en los inicios, pero el Padre Nuestro ha estado, está y estará. Por eso se me ocurrió poner esto, ayer, hoy y siempre. Y acá sí les pido así que miremos este momentito como desde un sentir hondo de oración. Nosotros lo rezamos cada día y seguramente, como les decía, más de una vez. Pero también, quizá muchas veces somos conscientes de que se nos puede haber convertido en una rutina. ¿Qué sería? Algo que repetimos, que repetimos. Ya lo sabemos, lo repetimos. Y a veces hasta, hasta esa como rapidez que tenemos en rezar, ese ritmo, esa velocidad, nos muestran quizá que hay algo de rutina. Y corremos el riesgo de ya no saber lo que estamos rezando. Y al correr ese riesgo, también podemos llegar a un punto en que esas palabras sean vacías, sean lejanas, sean sin sentido, no sean casi como desconocidas, como ajenas un poquito a nosotros.
¿no? Y termine siendo algo nada más que de nuestra memoria. Pero no nos podemos quedar en esta mirada negativa solamente, ¿no? Aunque es real, ¿no? Es real, pero bueno, un poquito negativa. Pero nos tiene que animar también, porque si nos está pasando esto, también nos puede animar saber que durante toda la vida de la iglesia, ¿no? En estos 2025 años de cristianismo, muchos cristianos en el mundo entero, ¿no? A través del Padre Nuestro, le han dado fuerza, sentido, significado a su fe. ¿No? Seguramente muchos se han santificado mediante esta oración, no solo por recitarla, sino por profundizarla, por buscar vivirla, por comprometerse con todo lo que implica, ¿no? Que ya vamos a llegar un poquito más al compromiso que nos genera ser orantes del Padre Nuestro. ¿No? Hermanos nuestros en la historia de la iglesia que han crecido en el Espíritu de Jesús, el que nos enseñó a rezarlo. ¿No? Y esto me encanta, la verdad que me parece hermoso. Tendría que- ¿Por qué? Porque nosotros hoy recitamos la oración del Padre Nuestro. Hoy, nuestro hoy es el que vivimos, el ahora. ¿No? Rezamos con Jesús, ¿no? Participamos de la experiencia de fe de otros cristianos, pero también de alguna manera nos alimentamos de la experiencia de fe de los que ya, habiendo rezado muchos años de su vida al Padre Nuestro, ya han partido a la casa del Padre, ¿no? Ya han llegado a la meta, ya han llegado a la gloria de Dios. Nuestros hermanos queridos, familiares, amigos, cercanos o desconocidos, cristianos difuntos, pensemos en tantos que han rezado, que han crecido, que se han santificado, que han profundizado el Padre Nuestro, que hoy ya no están. ¿M? Y nosotros también nos unimos a ellos. Y miren esto, seguimos en esta línea, ¿no? Nosotros, ustedes y yo, y nosotros los que estamos vivos, ¿m? Oramos rezando el Padre Nuestro cada día, muchas veces al día o cuando sea, desde un lugar. Y el lugar que nosotros tenemos es el lugar del que cree y del que espera, el lugar de la fe, de la esperanza. Y los difuntos hoy rezan esta oración desde el lugar del que contempla, desde el lugar del que ve la esperanza ya ocurrida. ¿No? Podríamos decir nosotros lo rezamos al Padre Nuestro como peregrinos de la esperanza, como nos dice el lema del jubileo. Y ellos rezan el Padre Nuestro ya como de alguna manera protagonistas de esa esperanza que ya se cumplió. ¿M? Esa plenitud que ellos han alcanzado hace que nosotros podamos mirar desde nuestro lugar de vivos hoy, ¿m? Saber que para muchos las peticiones, ¿m? Estas 7 peticiones de amor que hacemos en el Padre Nuestro, ya se han realizado. ¿Por qué? Porque en el cielo, donde ellos están, el nombre de Dios ya es santificado para siempre y ya su reino ha venido definitivamente, ya su voluntad se ha cumplido en su plenitud absoluta. ¿M? Ya el pan ha sido el alimento para toda la vida ya consumada en la eternidad. ¿M? Ya ahí no hay mal, ya ahí no hay tentación, ya ahí todo está perdonado, todo está sanado. Entonces es una mirada muy esperanzadora esta, ¿no? Poder unirnos a la plenitud, a esa certeza, esa seguridad de que lo que pedimos para algunos ya se ha cumplido. Y hacia allí vamos nosotros también. Salgo un segundito para verles las caritas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Un dedito. Si hacemos un dedito, háganme el dedito así si vamos mal.
Bueno, ¿seguimos otro poquito? ¿Les parece? Alex, tú me vas a decir del tiempo porque yo no estoy viendo nada del tiempo. No se preocupe, hermana, aquí la vamos Bueno, acompañando. ¿seguimos un poquito más? Bueno, ¿seguimos? Sí, vamos. Vamos. Bueno, ¿Alguna pregunta? ya saben que me dicen cualquier cosa. Después hacemos las preguntitas si quieren. No sé qué voy a poder responder, pero alguna pregunta puede surgir. Bueno, vamos, miren, Mateo y Lucas solamente traen el Padre Nuestro, ¿no? En los evangelios, pero nosotros nos vamos a quedar hoy con Mateo, ¿sí? Entonces lo vamos a mirar un poquito desde cómo él lo miró y lo escribió en el evangelio y cómo lo sintió en su corazón. Y desde Mateo podemos encontrar tres significados o tres modos, no para elegir uno de los tres, sino que son tres aportes que hace Mateo según cómo nos dejó el Padre Nuestro. Esto nos lo transmiten estos amigos de la espiritualidad que les presenté al inicio. Primer significado para Mateo. El Padre Nuestro nos ayuda como un camino verdadero, seguro para entrar en la mentalidad de Jesús. ¿M? ¿Por qué? Mateo entiende que Jesús, sobre todo y más que nada, es el Hijo amado del Padre, ¿m? Quien mediante la presencia del Espíritu quiere que nosotros formemos parte de ese vínculo que Él tiene con su Padre y seamos hijos en Él, que es el Hijo con mayúscula. ¿M? Y por eso, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero acá me adelanto, está totalmente asociado, bueno, antes se le llamaba el Sermón de la Montaña, hoy le decimos las bienaventuranzas, que es ese camino, ¿no? Esas propuestas cristianas para vivir como hijos y como hijas de Dios. Entonces, a ver, retomando, Jesús así es sobre todo hijo del Padre Celestial. Y mediante el Padre Nuestro quiere que nosotros tengamos esa misma experiencia que Él tiene de su Padre. ¿M? Y que seamos parte de esa relación profunda, íntima, de Padre y de Hijo. ¿M? Y quiere que nosotros nos acerquemos a la experiencia de Dios que es Padre y que es Madre. ¿M? Esto es muy bonito. Este Dios que no nos vamos a detener porque sería para hablar largo, 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 ¿no? Pero en Dios no hay género como para nosotros, ¿no? No es varón, no es mujer, es Dios, ¿no? Por eso podemos llamarlo padre y madre, ya lo vamos a profundizar un poquito más a eso. ¿Mm? Ese padre que Jesús usa, bueno, tiene también un corazón maternal ahí. Entonces, ese primer significado para Mateo es que Jesús es el Hijo con la relación profunda con su Padre que quiere que nosotros también experimentemos quién es ese Padre y seamos como Él, hijos de ese Padre. ¿Mm? El segundo significado que el Padre Nuestro de Mateo, ¿mm? ¿Por qué digo de Mateo? En la versión que Mateo lo escribe nos muestra como los temas esenciales del Evangelio. ¿M? ¿Qué es el Evangelio? Decimos nosotros, la buena noticia, el anuncio de la misión y la acción salvadora de Jesús. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, nosotros vamos a encontrar a qué vino Jesús, lo que vino a transmitirnos con su anuncio, o sea, su palabra, y sobre todo con su vida, con lo que él hizo los milagros, las curaciones, la ayuda, ¿no? Y por supuesto la entrega final de su vida como su obra redentora. ¿M? Entonces, desde la oración, esto ya lo habíamos dicho al inicio, nosotros entramos en la buena noticia de Jesús, porque esos 7 pedidos que hacemos concentran todo lo que Jesús nos vino a decir. ¿M? Entonces, le damos de nuevo un enfoque a esto. Con el Padre Nuestro vamos a entender cada vez mejor
¿De qué trataba Jesús en su mensaje? Cuando lo rezamos, estamos metidos en el centro de nuestra fe. No es solo ser cristianos, es como si fuera un credo, que nosotros sabemos que un credo no es oración. Por una cuestión pastoral nosotros decimos, recemos el credo, o a veces los sacerdotes en la misa nos introducen así, vamos a rezar el credo. Pero nosotros sabemos que el credo no es una oración. Son las verdades de nuestra fe, la fórmula de nuestra fe. Entonces el Padre Nuestro vendría a ser como un credo, pues ahí encontramos la centralidad del mensaje. Perdón por la tos del... Y el tercer significado, acá ya algo más estudiado también desde la teología, Mateo pone al Padre Nuestro ahí, juntito, pegadito a las bienaventuranzas, al sermón de la montaña. ¿m? Y esas exigencias que Jesús presenta, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados, bueno, ¿m? Cada una de esas propuestas de vida cristiana, ¿sí? Y tienen que ver con no solamente con algo relatado o dicho o de palabras, sino que es la vida. Miren, oración y trabajo, espiritualidad y acción social, lucha y contemplación, mística y vida cotidiana van unidas. ¿Qué tiene que ver esto? A ver, las bienaventuranzas, ¿m? El sermón de la montaña, no es una predicación espiritual de Jesús, es un camino de vida, ¿m? Es un camino cristiano para vivir. Se vendría a ser como lo que después, cuando si estudiamos, lo que después nos van a tomar en un examen. ¿Y dónde lo tenemos después reflejado? En Mateo 25. ¿M? Porque tuve hambre y me diste de comer. Bueno, ¿m? Esas bienaventuranzas de Mateo 5 vuelven a estar con otras palabras, pero con el mismo espíritu de Mateo 25. Y el Padre Nuestro está metidito acá en el medio. ¿Por qué? Porque a modo de oración estamos llamados hacer vida esto. Esto que rezamos el Padre Nuestro, lo hacemos realidad mediante nuestro trabajo. Lo que es de nuestra espiritualidad cristiana lo tenemos que llevar a la vida corriente de todos los días. Por eso decimos acción social. Lucha, no en el sentido de una lucha que son exigencias que nos llevan a un compromiso porque tenemos que cambiar situaciones que no son agradables a Dios y tampoco son sanas para nosotros, pero no lejos de la contemplación. Mística y vida cotidiana. ¿Qué es la mística? Es esa vida que los cristianos estamos llamados a tener de unión profunda con Dios y que no es que tengamos que estar colgando allí de una lámpara o de un techo, sino que es una mística unida a la vida cotidiana, porque le encontramos sentido a lo que vivimos desde lo que Dios pide y espera de nosotros. Entonces, lo que Jesús nos pide en las bienaventuranzas, según Mateo, ¿m? Lo vamos a realizar, nosotros lo vamos realizando porque estamos llamados a responder a esta oración. Entonces, la experiencia ¿m? Hecha oración ¿m? eh, que nosotros tenemos de creerle ¿m? Al amor de nuestro Padre Celestial, nos lleva a que la oración se haga vida. Entonces, si realmente algo de esto nosotros empezamos a vivir, ¿m? Lo que decimos en el Padre Nuestro está absolutamente ligado a nuestra vida. Quizá en este momento les falte algún condimentito para entenderse más esto, pero les propongo esperar al sábado para no detenernos tanto aquí, que lo vamos a profundizar como con mucho más tiempo
en cada una de las peticiones. Pero el tercer significado es esto, ¿m? Concretamente. Rezar el Padre Nuestro es la expresión a modo de oración de lo que Jesús nos invita a vivir en las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, como les decía, no es un discurso de Jesús, es un camino concreto de vida cristiana. Porque si Jesús dice, felices o bienaventurados los que lloran, ¿m? Está mostrándonos un sentido del sufrimiento para vivir nuestro sufrimiento cotidiano con un sentido y no nos está diciendo algo para darnos una palmadita en la espalda y sufre tranquilo. Nos está diciendo que hay que encontrarle un sentido a ese sufrimiento, pero también nos dice, felices, bienaventurados los que trabajan por la justicia. Entonces nos está invitando, nos está pidiendo, nos está mandando, ¿m? A trabajar para que la justicia reine en nuestra sociedad, siendo nosotros primeramente justos. Bueno, lo vamos a profundizar un poquitito más, pero de nuevo, no hay Padre Nuestro sin bienaventuranzas para Mateo, ¿sí? O sea, la oración se refleja en la vida que son las bienaventuranzas. Y la vida con un espíritu cristiano de bienaventurados nos lleva a hacer oración en el Padre Nuestro. Bueno, de nuevo vuelvo a salir un segundito. Esto es un poco un aporte de Ansel Grum y también de José Antonio Pagola, ahí entre ellos dos. Y ahora sí, este segundo momentito, no sé, Alex, cuánto tiempo más. Tendríamos media horita más, ¿verdad? Sí, hermana, más o menos para terminar a las Bueno, 20:30. Ahora tenemos 5 para las 8. ¿Ya? Nos quedan 35 bueno. minutos aproximadamente. Lo que les quiero compartir ahora, en este momentito, es ya un aporte de esta hermana que yo les decía, Dolores Alexandre, y ya es más desde algo absolutamente bíblico, porque es su especialidad, ¿no? Ella es biblista. Entonces, lo que vamos a ir viendo son textos largos, pero yo voy a ir tomando algunos puntos especialmente, y acá sí les invito a que a lo mejor puedan anotar algo que les llame la atención, porque es una mirada muy novedosa de cómo acercarnos a rezar a rezar el Padre Nuestro. ¿M? La verdad que a mí me aportó muchísimo poder Hermana, leerlos, poder preparárselos también para ustedes. Vamos ahí entonces. hermana, Sí, perdón. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quería decir algo? sí, yo quiero que si me puede ayudar, tengo 12 inquietudes. Ah, 12. Eh, Qué bueno. Ah, dos. dos. Bueno, Primero, sí. ¿Quién está desde hablando? Perdón, que no la veo. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro. No lo veo, pero lo escucho muy bien. Diga, Ya, Pedro. pero si se pueden o si no al final, como usted quiera. No sé, Ale, como quieran, yo no tengo problema. Hermana, ahí lo que usted es la que va guiando al Sí, encuentro, así que con toda sí, sí, libertad, lo si quiere escucho. ahora o más Dígame, tarde, usted es la que guía, dígame. hermana. Ya, mire, desde su experiencia como religiosa, como la vida que usted... ¿Qué es el Padre Nuestro para usted? Fuera de los personajes que usted nombró. Y la segunda Sí. consulta que me ayude es, ¿cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Ujú. Bueno, a ver, para mí muy, muy sencillo. eh, es la experiencia, rezar en las manos de un padre que me genera mucha confianza, que me genera mucha esperanza, que me desarma con mis propios argumentos, ¿m? Y que me invita a esto a ver, como de dar el salto, ¿m? Un salto de fe, pero sobre todo un salto de confianza.
uno desde pequeño ha aprendido esto de que cuando decimos Padre nuestro en realidad, que no es una oración individual, que no se cierra en mí, que me lleva a lo fraterno. Eh, pero hoy personalmente es esa. Y sabes bueno, te agradezco esta pregunta porque, bueno, no pensé que fuera importante compartir lo mío, pero lo comparto. Yo tengo un texto bíblico que es fundante en mi vida, ¿no? No solo en mi vida, en mi vida en general, sobre todo en mi vida religiosa, pero por una experiencia que tuve muy de pequeña y que es Jeremías 18, ¿m? Que es cuando Dios le dice a Jeremías que baje al taller del alfarero y que él baja y se encuentra con ese artista que es un alfarero. Bueno, conocemos todo el trabajo, ¿no? De trabajar la arcilla, la greda, el barro, y lo encuentra trabajando y dice que estaba haciendo un cántaro y lo desarma porque se le rompe, porque no tenía la forma que quería, y que Dios lo hace mirar a Jeremías y le dice que así estás tú en mis manos y yo puedo hacer con tu vida esto. ¿M? Y, y esa es la experiencia para mí del Padre Nuestro. ¿M? Estar como ese cántaro en las manos de ese alfarero que aunque parezca en algún momento de la vida que lo aplasta y que lo desarma, en realidad está buscando darle la mejor forma. ¿M? Y por supuesto que no puedo dejar de relacionarlo con lo de San Pablo. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. ¿M? Entonces, ahí esto del Padre Nuestro, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Es ese grito de confianza, de una confianza que sabe de la propia fragilidad, ¿sí? Pero que también sabe que hay una mano amorosa que sigue trabajando ese barro y que le pone tesoros aunque sea frágil. Bueno, no sé si te respondo esa parte. Sí, está bien, está bien. Bueno, Pedro, y lo otro que me decías era, ¿Cómo, en la tierra, Padre nuestro, que estás en el sí, cielo, ¿o cuál era no, cómo es la voluntad de Dios en el cielo? bueno, pues, la voluntad, no, lo vamos a ver el sábado, pero la voluntad más profundamente, no sería en el cielo. Nosotros le decimos según la expresión de Mateo, sobre todo, ¿m? Venga, nosotros hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. El como en el cielo, en realidad es la voluntad del Padre, la voluntad completa del Padre, la que ya se realiza, la que sabemos que se va a realizar, lo que va a venir, pero para nosotros va a venir, pero nosotros sabemos que el mensaje es completo y que esa voluntad de Dios se realiza. ¿M? Y la voluntad de Dios en el cielo, que en realidad no es el cielo mirando arriba, ¿m? Sino el lugar de la trascendencia, de lo divino, el lugar propio de Dios. ¿M? Es para nosotros sí un encuentro con el que está más allá, pero también es el encuentro con el Dios más allá, pero cercano a nosotros en Jesucristo. Entonces le pedimos que a través de Jesucristo, que nos enseña a rezar esta oración, lo que Él amorosamente pensó, en realidad la Trinidad pensó para cada uno de nosotros en toda la historia de la humanidad, que es la historia de salvación, se realice en cada uno y en todos. Lo que Él pensó, ese sería como en el cielo, lo que Dios deseó, lo que Dios quiso, lo que Dios vio como bueno para el hombre. ¿M? Me lleva, Pedro, a pensar en, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cuando Ignacio escribe la meditación, la oración sobre la encarnación del Verbo de Jesús, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, dice que es como que la Trinidad miraba el mundo. Él describe así, ¿no? Así lo sintió él, que la Trinidad miraba el mundo y veía lo que pasaba aquí, lo que vemos nosotros todos los días, ¿no? Y Dios desea, ¿m? Y ahí el Hijo desea que la salvación, desea la felicidad, desea que se pueda
cumplir su plan, digamos, de felicidad para el hombre, ¿no? De vida plena, de plenitud. Y ahí, ¿no? dice, dice San Ignacio que el Padre tiene esta palabra: hagamos redención, dice él. Y el hacer redención es enviar al Hijo. ¿Para qué? Para que en la tierra se haga lo que ya está en plenitud en Dios en el cielo. ¿Y qué es lo que está en plenitud en Dios en el cielo? Es la comunión de amor, lo que celebramos hace poquito en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la comunión de amor, ¿m? La comunión de los fraternos, la comunión de la convivencia entre tres que son distintos pero son uno. Y ahí, a esa plenitud, es donde estamos invitados nosotros. Y el Padre Nuestro es un camino de oración vital para eso. Pero vamos a después dar un pasito más sobre la tierra y el cielo, pero lo haríamos el sábado, si te parece. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, Bien, ¿seguimos entonces está otro bien. poquito? Ya, muy bien. Gracias. ¿Está Gracias por, aprobado? gracias por su aclaración y su aporte respecto a esas dos inquietudes. Muchas gracias. Bueno, bueno, Pedro, gracias a ti. Bueno, entonces como tenemos unos minutitos, vamos a dar un paso más. Bueno, entonces esto sí es de esta autora espiritual, que ella nos invita a mirarnos un poquito a nosotros, cómo llegamos frente al Padre Nuestro. Y habla esto como de las fuentes, de fuentes en el sentido de donde brota el agua para acercarnos al Padre Nuestro. Y mire, dice que una de esas fuentes para llegar a ser orantes del Padre Nuestro es la insatisfacción. Por eso son cuatro palabritas. Yo los voy a invitar a que si quieren se las escriban en algún papelito porque creo que esta es la lectura que yo les dejo como sugerida. Por eso ahora vamos a mirar un poquito nada más, pero ustedes pueden después profundizarla. Y como tiene muchos textos bíblicos, es una lectura para hacerla con el Evangelio al lado. Bueno, la Biblia, pero sobre todo son evangelios, textos evangélicos y cartas de Pablo. Entonces, miren qué bonito. Dice ella, que yo les decía que tiene un modo muy ameno de escribir. Dice, el Evangelio podría tener en su primera página esta frase: ¿m? Satisfechos, abstenerse. ¿Qué quiere decir? Todo el que ya está satisfecho, que no le falta nada, que necesita nada, no se acerque al Evangelio. Al Evangelio nos acercamos los que estamos insatisfechos. ¿Por qué? ¿M? Porque las palabras del Evangelio, ¿m? esas que nos mueven interiormente, nos muestran, según lo que provocan en nosotros, ¿m? Si nosotros somos buscadores de Dios, ¿m? Si realmente estamos hambrientos, ¿m? Hambrientos en el sentido eh, positivo, hambrientos en el sentido de necesitar más, ¿m? O si ya creemos que lo sabemos todo, que lo tenemos todo. Las palabras del Evangelio nos muestran si nosotros somos personas que deseamos a Dios, deseamos conocer más, deseamos crecer más, deseamos cambiar, deseamos responder mejor a la vida que Dios nos ofrece, o nos dejan indiferentes. ¿Mm? Y dice ella, Dolores, esta hermana, que Lucas muestra mucho este tema en su Evangelio. Y miren qué hermosos todos estos textos que se nos presentan. ¿M? Habla eh, recuerda ahí en Lucas 1:53 cuando la Virgen canta el Magníficat y dice que el Señor despide a los que están satisfechos con las manos vacías. Dios no quiere a los satisfechos, a los que se creen satisfechos. Dios nos quiere buscadores. Y por eso a través de Jesús nos regala el Padre Nuestro. Y también está
esta anti-bienaventuranza. Vieron que están las bienaventuranzas, también eh, esta, esta parábola de ese hombre rico, ¿m? Que bueno, ¿se acuerdan? Ya tienes bienes para muchos años, guárdalos. Ahora, alma mía, disfruta la vida, come, bebe, duerme, no sé qué más podría. Nosotros podríamos decir, viaja, no hagas nada, mira series. Y dice el Señor que esa noche, insensato, esta noche vas a morir. O ese otro, en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Todos comían, bebían, se daban buena vida y cómo terminaron. ¿Mm? El Padre Nuestro es una oración para insatisfechos. También esos del tesoro, que creían que ya tenían todo, 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 todo asegurado y resulta que las polillas fueron más poderosas que su tesoro, se lo destruyeron. ¿Mm? También esos que se creían sabios, que entendían todos, que entendían todo, ¿m? También reciben de Jesús esa frase un poquito como dura, igual que la de los ricos. Entonces, en realidad, ¿m? Nosotros, que somos esos insatisfechos, porque sabemos que somos necesitados, que no tenemos todo, que no sabemos todo, que podemos todavía dar pasos en nuestra vida. Esa gente que somos nosotros, y que ojalá lo seamos siempre, inquietos, buscadores, que llaman, que claman, que piden a Dios. ¿M? Esos insatisfechos somos los que estamos llamados, ¿m? a, a encontrarnos con Dios. Eh, y miren, al contrario, los textos bíblicos que muestran este tipo de persona que nosotros deseamos ser, esos encuentros tiernos con Jesús, esos encuentros alegres con Jesús se dan en la vida de esas personas que han sufrido algo que les falta o que han perdido algo y hacen que lo busquen, ¿m? Y que lo busquen en Dios y que lo busquen en Jesús. Por eso ahí están, los que están enfermos, el ciego, el que no tiene nada. Y ahí aparecen, si se le perdió el hijo, como el hijo pródigo, o perdió la oveja, el, el que se le pregunta, ¿no? ¿Dónde está una de las 100 que perdió, ¿no? Ese pastor? O la mujer que perdió la moneda y se pone no solo a barrer su casa sola, sino a llamar a todas las vecinas. Eso tiene tanto valor, ¿no? Porque cuando lo que se les perdió mostró lo que les faltaba, se dieron cuenta, ¿no? De que esa ausencia era como muy importante y que hay ausencias en la vida que solo Dios las puede llenar. ¿M? Y ahí siguen, después no lo vamos a leer ahora, por eso yo marqué algunos trocitos, porque esta es la lectura que les dejo con mucho cariño, porque la verdad que es una lectura de oración. ¿M? Están los otros, ¿no? Los que son invitados al banquete del reino y lo rechazan. Los que son invitados a seguir a Jesús y tienen otras cosas que hacer. Los que tenían que ir a su campo nuevo, los que tenían una boda, los que tenían esto, los que tenían el otro. ¿M? Y, y nosotros sabemos que en realidad no podemos ser indiferentes frente al llamado del Señor, porque a nosotros nos falta, somos insatisfechos y el Señor va a llenar un poco nuestra vida si nosotros lo dejamos obrar. Entonces acercarse, vuelvo ahí, acercarse, hacerse cargo de la oración del Padre Nuestro es saber que algo nos falta. ¿M? Nos falta mayor conocimiento de Dios, nos falta pedirle a Dios, esto de santificar su nombre, de que se cumpla su voluntad. ¿M? Nos falta el pan, nos falta la vida más plena, nos falta perdonar, necesitamos el perdón. ¿M? Nos faltan fuerzas, somos frágiles, nos falta librarnos del mal, somos insatisfechos. Pero también somos, dice, ¿no?, la hermana Dolores, un poquito
atrevidos los que rezamos el Padre Nuestro. Y no es un atrevimiento, a ver, irrespetuoso, sino que es un atrevimiento como el que tienen los niños que se entregan en las manos, en los brazos de su padre, de su madre y confían. ¿M? ¿Por qué? Porque miren, nosotros estamos llamando a Dios Padre, Abba, que es ese modo de llamarlo así como el niño pequeño, Padre, Padrecito mío, Papito. ¿M? Y ella dice con este modo que yo les decía tan particular, expresamos en voz alta peticiones en el Padre Nuestro, que si Jesús no las hubiera enseñado, quizá no hubieran salido de nuestra boca. Si nosotros hubiéramos inventado esta oración, ¿m? O nos hubieran dicho, a ver, algunos de ustedes tienen que hacer la oración que van a rezar todos los cristianos. De verdad, es como muy atrevida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Es muy confiada esta oración, porque lo que estamos pidiendo es mucho, es esencial, es muy profundo. ¿M? Y fíjense que por llamar a Dios Padre, o sea, por hacerse hijo de Dios, a Jesús le cuesta la vida. ¿M? Porque esa es la causa principal de la muerte de Jesús. Este se hace hijo de Dios o dice que es el hijo de Dios. Recordemos el juicio, los juicios a Jesús. ¿M? Entonces, esto que nosotros decimos, hágase tu voluntad, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿M? Y es como que Jesús también lo fue viendo seguramente en la gente con la que él se encontraba. Y fíjense, quizás Jesús aprendió mucho de esa mujer cananea que oró con tanta, o sea, oró, pidió, clamó, gritó, persiguió a Jesús con esa insistencia. Esa mujer le enseñó a Jesús, ¿se acuerdan del Evangelio? Sí. ¿Mm? La que le dice que tiene que sanar a su hija y Jesús enseguida le pone la distancia. Yo he venido solamente para el pueblo de Israel. Ella le insiste y Jesús le dice, yo no puedo dar el pan de los hijos a los perros, a los cachorros. Y ella no se ofende, ni se enoja, ni le responde mal, insiste. ¿M? Tiene el don de la oración, esa mujer de la petición. Y no solamente logra lo que busca, diciéndole, sí, señor, pero los cachorros, los perros comen las miguitas que se caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le alaba la fe. Pero no solo eso, esa mujer le abre a Jesús una dimensión nueva de sumisión. Seguramente, a través de muchas situaciones, pero seguramente que ella fue un instrumento para que Jesús también, y esto que estoy diciendo no es una barbaridad, porque se ha estudiado en la teología cómo todo lo que Jesús fue conociendo, también fue creciendo con él, ¿no? La conciencia de Jesús fue creciendo a medida que él crecía. Y esta mujer seguramente le abrió esa conciencia a Jesús para que él se diera cuenta que su misión, su envío, su misión de Salvador, de Redentor, de Dios con nosotros, no era solo para el pueblo de Israel. Y ella se le presenta así, como la otra parte del mundo a la que Jesús empieza a abrir. ¿M? También hay otro que es así bien atrevido, y es el ciego Bartimeo. Gritaba, gritaba, gritaba. Y Jesús, los otros lo hacían callar, les molestaba. Jesús lo atiende, Jesús le regala, ¿m? La luz, la vista. ¿M? Y ese ejemplo que pone Jesús de la parábola del amigo insistente que va a golpear a medianoche para pedirle un pan. Pero estamos durmiendo. Bueno, dice que a lo mejor seguramente no le dio el pan por ser amigo, sino por ser insistente, por ser atrevido. ¿M? También esa mujer, la que tenía el flujo de sangre, empuja a todos. Los otros días me acordaba de eso porque vi una imagen de, creo que ha sido el domingo, del recorrido que hace el Papa León por la Plaza de San Pedro, que
que un grupo de gente empuja, no sé si fue el domingo, que una valla y casi se le caen encima. Decía, sí habrá sido, fue un momento un poco violento, porque la gente, bueno, podría haber sucedido algo eh, como más desagradable, porque se empujaron. Pero yo me imagino que así fue ese momento de esta mujer, la que tenía las hemorragias de tantos años. Se habrá metido entre la gente, habrá empujado y lo toca a Jesús. ¿M? Esa mujer también, entre comillas, es atrevida. Su oración, es vital. Y esos otros, esos cuatro amigos que lo metieron a su amigo paralítico sacando las tejas del techo, para algunos habrá sido llamativo, gracioso, pintoresco, se debe haber comentado ese hecho en el lugar. ¿Vieron esos cuatro? Bueno, y Jesús ve la fuerza de esa fe. Entonces, con ese atrevimiento, ¿no? Somos llamados a, a expresarnos en el Padre Nuestro, con esa fuerza de decirles que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Nosotros no estamos pasivos frente al Padre Nuestro. ¿No? Y cuando decimos el amén final, estamos diciendo, bueno, todo esto junto, que así sea, que así se haga. Lo vamos a profundizar después un poquito más. La tercer fuente que ella nos invita como a mirar de acercamiento al Padre Nuestro es esta de la despreocupación. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Mm? Para ser verdaderos orantes tenemos que dejar esas preocupaciones de lado. Y cuando rezamos, así como Jesús nos dice, no solo nos enseña el Padre Nuestro, sino que nos enseña como un estilo de oración, que nosotros busquemos un lugar donde se dé el encuentro, hasta un lugar físico donde se pueda dar ese encuentro. ¿M? Si nosotros no nos volvemos despreocupados, y ese despreocupados, ya vamos a ver, no quiere decir que seamos como ángeles que están allá en el cielo y no saben lo que pasa acá, sino que nuestra única preocupación sea el encuentro con el Señor. ¿M? Si nosotros no nos volvemos despreocupados, esas preocupaciones van a quedar ahí en el encuentro, ¿m? Y van a empezar a golpearnos la puerta de nuestra conciencia, de lo que estamos viviendo. No van a dar lugar a Dios. Siempre van a querer ser las primeras, siempre van a querer tener prioridad en la atención. ¿M? Entonces nosotros eh, somos llamados a acercarnos al Padre Nuestro como esos niños despreocupados que se ponen plenamente en las manos de su Padre. ¿M? Y miren, Jesús nos habla mucho de esto. No anden preocupados por su vida, nos decía en Lucas. No tomen nada para el camino cuando los manda a testimoniar a los apóstoles y a los discípulos. No se guarden nada, no hagan tantos listados. Yo digo listado, pues yo soy así cuando voy a un viaje, lo que fuera cortito, largo, hago un listado. Tengo que llevar esto. Lo menos que se dice, no, no hagan esos largos listados. Y también esto, si ustedes creen que siempre van a tener su vida asegurada, ¿m? Quizá la puedan llegar a perder. ¿M? También esa otra parábola de aquel que tiene que confiar, porque la semilla crece en su campo sin que muchas veces se sepa cómo. ¿M? Y el reino de Dios, que ya vamos a ver un poquito el sábado más sobre el reino. El reino no es un motivo de preocupación, sino de búsqueda. ¿M? Entonces acá eh, es como si dijéramos, ser orantes del Padre Nuestro es luchar contra la ansiedad, ¿no? Y contra esas preocupaciones que permanentemente nos tienen tensionados, ¿no? Y creyendo que lo que nos pasa es lo único que hay en el mundo y lo más importante. Y la última de las fuentes, ¿no? Y estamos bien justitos con el horario, es la de la compasión. Miren, eh, San Pablo dice, ¿no? San Pablo dice que eh, nosotros en general no sabemos pedir, ¿no? Como nos conviene cuando oramos.
y ahí el Padre Nuestro es un poco la brújula hacia dónde vamos. Pero este de no saber pedir, como nos conviene en realidad, es porque no nos sintonizamos con lo que tenemos que pedir. Entonces no estamos sintiendo como nos conviene. ¿Mm? Es más que comprender, sino que es poder nosotros ponernos en la misma línea de las emociones que Jesús tiene, de lo que Él siente, de los valores que para Jesús son primordiales y cuáles son las creencias, lo que para Él es significativo, es importante, es esencial. ¿Mm? Entonces, por ahí nos sintonizamos con el corazón de Jesús. ¿Mm? Entonces, si nosotros nos acercamos más a través del Espíritu a lo que siente, quiere, piensa, vive ese corazón del cual brotó el Padre Nuestro, ¿m? Nuestra oración va a ser en esa misma línea, en esa sintonía. Entonces necesitamos la palabra compasión es compuesta, es padecer o sentir con el otro. Si nosotros sentimos como sintió, como siente Jesús, nuestra oración del Padre Nuestro va a tener esa misma significación, ¿sí? Y esto no lo hacemos solos. Aquí está la obra fundamental del Espíritu. ¿Mm? La obra fundamental del Espíritu. Eh, el Espíritu es el que nos hace sintonizar con el amor de Jesús, con los deseos y con la voluntad del Padre, ¿sí? Y hace que nosotros podamos reconocer qué es lo que se mueve en Dios, en las entrañas de Dios, en relación a nosotros, especialmente a los más frágiles de entre nosotros, ¿sí? Eh, no me voy a detener mucho más. Igual eso está en la lectura. Entonces, para ir cerrando, queridos hermanos de Camino de Fe y, y que nos une esta oración tan hermosa del Padre Nuestro, la invitación para este momento es volver al Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir volver al Padre Nuestro? ¿Sí? Nosotros todos tenemos experiencia de que somos caminantes como de a pie, ¿no? De nuestra vida sencilla, de nuestra vida frágil, de nuestra vida necesitada. Y parece que anduviéramos por ahí moviéndonos no sé, como si algo en el piso no estuviera tan seguro. ¿No? Y siempre necesitamos volver a ese hogar del que a veces nos alejamos, ¿sí? Para volver a dónde? A las manos, al corazón de ese Padre. Obviamente vamos a ir pensando, ¿no? en este, en este modo entrañable que Jesús nos presentó al Padre, que es la parábola del Padre misericordioso o tan conocida como el Hijo pródigo. Eh, Invitados a hundirnos en esas entrañas de Dios que nos hace de nuevo, ¿no? Que nos hace una nueva criatura y nos hace nacer otra vez. ¿Mm? Algo cierto y seguro, al Padre nuestro hay que volver. ¿Mm? Eh, Nosotros todos, si nos pusiéramos a mirar, y los invito a que esto sea como una oración de estos días, hasta volver a retomar este tema el sábado, somos conscientes de que muchas veces como ese hijo hemos dejado al Padre y hemos partido a tierras lejanas y quizá hemos dejado el Padre Nuestro, no porque lo hayamos dejado de rezar o de recitar, sino porque quizás nos hemos alejado de ese espíritu del Padre Nuestro. ¿Mm? Gastamos nuestra herencia, esa que el Padre le dio al Hijo, y ahí, bueno, ¿en qué la gastamos? Bueno, en esto que somos independientes, nosotros no necesitamos hacer estos pedidos a Dios. No lo decimos, pero muchas veces así lo vivimos en la práctica. Y como esa gente ahí de la Torre de Babel del Génesis, construimos para hacernos un nombre. ¿Mm? Dice acá la hermana Dolores, como si nos ganáramos el Oscar. ¿Mm? Y en realidad lo que estamos haciendo es cuidarlo todo el tiempo, esa estatuilla, y resulta que después ni siquiera nos sirvió porque hasta se oxidó, ¿no?
cambiamos ese Padre Nuestro por algo que consideramos más valioso, o cambiamos ese encuentro con Dios vital desde nuestras entrañas. Nosotros sabemos, todos hemos experimentado cuál es el sabor, quizá amargo o de insatisfacción que tiene el pan, ese que podemos buscar por ahí con ansiedad, o cuando nos guardamos el pan para nosotros mismos, ¿m? Cuando no es el pan nuestro de cada día, cuando es el pan mío. Muchas veces hemos aprendido o querido aprender cómo relacionarnos, hacemos dinámicas de grupo, cómo vamos a poder hablar mejor, escucharnos, hablar del perdón, eh, pero en realidad sabemos que en la práctica el gesto no siempre lo podemos hacer. El gesto, que en realidad más que gesto es la opción real. ¿M? Muchas veces nos hemos sentido frágiles, pero no hemos pedido ayuda. Entonces, si hemos vivido y caído en las tentaciones, fue porque no quisimos aceptar que necesitábamos fuerzas, ¿m? Fuerzas de Dios para vencerlas. ¿M? Muchas veces, bueno, repetimos así estas oraciones orientales o mantras, o decimos, bueno, vamos a hacer ejercicios de silencio, de contemplación, nos ponemos en ciertas posturas, pero nos damos cuenta que en realidad no hemos aprendido a orar. ¿M? Y acá es el momento donde tenemos que ser de alguna manera llamados de nuevo hacia el Padre Nuestro. ¿M? Déjenme un segundito, vamos terminando. Denme un segundito que tengo que abrir acá una puerta. Un minutito, por favor. Perdón. Entonces, sí somos conscientes de que al Padre Nuestro mm, hay que volver. ¿Y cómo volvemos a ese Padre Nuestro? Como el Hijo de Lucas 15, los pies llenos de polvo, quizá lastimados, algunas cicatrices, nuestras manos así, abiertas ante Dios, vacías pero confiadas. No traemos nada, una mochilita vacía, un corazón en silencio, pero las palabras del Padre Nuestro están ahí para nosotros. ¿Por qué? Porque son la expresión de la casa paterna, ¿sí? O ese lugar entrañable de nuestra infancia, que puede ser un río, que puede ser bajo un árbol, que puede ser la casa de los abuelos, ese lugar que para nosotros es entrañable. ¿No? Y como así habíamos empezado, así terminemos. Volvamos a pedirle a Jesús, pero así ya desde lo hondo de nuestra pobreza. Señor, ¿sabes que Juan le enseñó a sus discípulos a orar? ¿Por qué no nos enseñas tú? Enséñanos a orar. Y seguramente vamos a volver a escuchar. Cuando oren, digan, Padre nuestro. Y mientras escuchamos cada una de estas palabras, vamos a sentir que alguien nos pone un vestido de fiesta como al Hijo, un anillo de oro en el dedo, unas sandalias nuevas, y que llama a todos para que empiece la fiesta y nosotros somos los primeros en entrar para comenzar ese banquete. Volver al Padre Nuestro es volver a casa, es volver al origen, es volver al corazón de Dios, es volver al deseo profundo de Dios, ¿m? De vivir esa plenitud que Él soñó, deseó y por la cual Jesús se encarnó y envió su Espíritu para cada uno de nosotros. Me gustaría terminar y después si hay alguna preguntita con una canción, ¿m? Que junto con la letra nos ayuda con unas lindas imágenes. Y bueno, a mí me gusta mucho, nos habla de este Padre bueno, que ustedes también la puedan disfrutar.
Me gustaría que me digan si se escucha. ¿Quién no se ha ido alguna vez cerrando la puerta a sus espaldas sin mirar atrás, con la alforja llena, a la deriva el alma, creyendo que la libertad es no sufrir, es no mirar, que uno es dueño de su vida y que tus sueños valen más que los demás. Yo me fui y me miraste con cariño sin hablar. Yo me fui y no intentaste convencerme de cambiar. Me diste cuanto quise, yo diría que hasta más, y tus ojos me siguieron caminantes por mi andar. Gracias, Padre, reinventaste la palabra esperar en ese amor que solo puedes regalar. Me abrazaste al llegar, cuando volví sin dignidad, y me la diste tú, al mirarme con tus ojos de bondad, y me diste lo mejor, lo que no pude encontrar: el amor, la alegría, el calor de ser mi hogar. Quien no se ha sentido el hijo fiel, sabiendo siempre lo que hacer y sin mirar por qué, con la agenda llena, a la deriva el alma, creyendo que la libertad es premio de la eternidad, que lo importante en la vida es cumplir y trabajar, es cumplir y trabajar. Yo me quedé y cada día me mirabas trabajar. Yo me quedé y no entendía que salieras a esperar, porque me quedé contigo y yo no te pedí más, y mis ojos se nublaron al verte al pródigo abrazar. Gracias, Padre, rey
de ser mi hogar. Que no se ha sentido hijo alguna Bueno, somos los dos hijos. No nos vamos a poner ahora mucho con esto por el horario, pero somos a veces el que se va y otras veces el que se queda, pero no siempre. Estemos donde estemos, entendemos de verdad el corazón del Padre. Entonces volver al Padre Nuestro es volver a ese hogar, a ese nido, a esa entraña, a esa esencia, que es el corazón del Padre a través de la oración que nos enseñó Jesús, rezada en el Espíritu. Bueno, hermanos, esto deseo que sea para nosotros fuente también de oración y de revitalizar nuestra vida, sobre todo ese servicio tan maravilloso que tienen ustedes, ¿m? De llevar a Dios, no solo por lo que hablan o dicen, sino sobre todo por la presencia eucarística con la que van caminando, van acercándose a cada hermano.